Hola muchachos, ¿cómo están? Sí, estamos en un video más de Flatus Gochendo. Como ya saben, tenemos toda nuestra información en este canal de Flatus Gochendo, donde podemos encontrar distintos temas. Nos puedes seguir en YouTube en ese canalcito. Hoy nos toca hablar de desarrollo y maduración 2, ¿sí? ¿Te acuerdas que la anterior semana hicimos desarrollo y maduración 1? Donde dimos las características del desarrollo. Ahora propiamente nos vamos a abocar a lo que es el desarrollo prenatal. Eso quiere decir que el desarrollo que se inicia desde el nacimiento, desde la fecundación hasta el nacimiento. Este video lo vamos a hacer en una parte más. No voy a decir desarrollo y maduración 3 porque no es una tercera parte, sino que pertenece a desarrollo y maduración 2, donde vamos a hablar propiamente de lo que es el desarrollo postnatal. Entonces este video lo vamos a hacer desde la etapa de la fecundación hasta el nacimiento, y de ahí hablaremos de las distintas etapas del desarrollo humano. Entonces, sin más preámbulos, vamos a nuestra segunda parte, que tú ya sabes que se llama, que es ¿sabías qué? Tenemos ciertas curiosidades con respecto al desarrollo humano, y justamente como estamos dentro de la etapa prenatal, vamos a dar un dato curioso. ¿Sabías que la fecundación se da mediante dos elementos? ¿Sí? Uno de ellos llamado óvulo y otro que se da mediante los espermatozoides. ¿Sí? Los óvulos son producidos por los ovarios, ¿no? Que son una especie de huevos que utilizan las mujeres para poder nosotros procrear. El tiempo en que estos pueden madurar se dan en un rango de 28 días, lo que es la ovulación en la mujer, y por eso generalmente esto se desconoce en las mujeres como el periodo de la famosa menstruación, ¿no? Que son estos 28 días que dura propiamente el estado en que la mujer madura los óvulos. En el caso de los espermatozoides es algo completamente distinto. Los varones tienen una cantidad enésima de espermatozoides. Pueden tener millones por día y estos se van regenerando constantemente. Es una de las células que se reproducen mucho más rápido. Entonces, los hombres poseen una cantidad enorme de espermatozoides, en cambio las mujeres tienen que esperar 28 días para que ovulen los óvulos o para que maduren los óvulos, ¿no? Entonces, un dato curioso de ¿sabías qué? Que nos hace hablar de la diferenciación genérica, tanto la maduración de óvulos como la maduración de espermatozoides. Pero ¿por qué estamos hablando de óvulos y espermatozoides? Justamente porque es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la etapa prenatal. ¿Qué es la etapa prenatal? Sí, es la etapa que se da desde la fecundación hasta el nacimiento. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ahí, para que donde me estás escuchando, ¿cuánto dura la etapa prenatal? ¿Alguna vez has escuchado hablar de esto? Casi la mayoría de nosotros sabemos que esto dura una etapa de 9 meses, que es la etapa que estamos dentro del vientre materno. Aproximadamente se calcula que son 266 días aproximadamente, ¿sí? Entonces, estos 9 meses, ¿cómo se dan? Es lo que vamos a estudiar ahora. Pero para partir de estos 9 meses tenemos que hablar del primer elemento, que se va a denominar fecundación. ¿Qué es la fecundación? Bueno, vamos a dar acá un pequeño conceptito y vamos a decir que la fecundación es la unión de dos gametos, un gameto masculino y otro que es femenino. Gameto masculino, gameto femenino. Entonces, al gameto masculino lo vamos a llamar espermatozoide, que tiene esta formita, y al gameto femenino se lo denomina óvulo, que es más o menos de esta forma. La unión de estos dos van a formar una nueva célula que la vamos a denominar huevo cigoto. ¿Sí? Huevo cigoto. ¿Qué significa huevo cigoto? Bueno, huevo cigoto es la unión del espermatozoide cuando se introduce al óvulo. Le podemos decir solamente cigoto, le podemos decir huevo cigoto. Lo que no solo le podemos decir es huevo, porque obviamente nuestra reproducción no se da mediante los huevos, ¿sí? Entonces podemos tener esos nombres. Pero hablemos un poquito más de estas dos células, tanto masculina como femenina. Primero vamos a hablar de los óvulos, que es la célula femenina, ¿sí? Vamos a decir que es la célula de mayor tamaño en la mujer, inclusive es visible a la simple vista.
las mujeres aproximadamente van a poseer una cantidad de 400.000 óvulos en sus 2 ovarios. Recordemos que la mujer tiene 2 ovarios, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer una medida aproximada, podríamos decir que son 200 en cada ovario. En total tienen 400 óvulos. Hipotéticamente podríamos decir que una mujer podría tener 400.000 hijos. Obviamente que esto es algo supuesto. ¿Por qué? Porque estos óvulos, mientras se va madurando, mientras se va desarrollando, se van eliminando mediante el flujo menstrual. Entonces, solamente los óvulos que ya a partir de la edad madura, que nosotros las mujeres la comienzan a utilizar, son los óvulos que se van a contar. Y tiene un tiempo de vida de 48 horas fuera de la cavidad ovárica. Eso quiere decir que pueden estar vivos 48 horas después de haber salido de los ovarios. Vamos a hablar de los espermatozoides, ¿sí? ¿Qué son los espermatozoides? Es la célula, ya hemos dicho, masculina, y a diferencia de la mujer es al revés, ¿no? Es una célula de menor tamaño en el hombre, miden 0,004 centímetros de la cabeza a la cola y se necesitan aproximadamente 20 millones de espermatozoides para la fecundación. Esto puede ser una pregunta capciosa, ¿no? ¿Cuántos espermatozoides se necesitan para poder hacer una fecundación? La respuesta es un espermatozoide, ¿no? Porque solo uno ingresa al óvulo. Pero, bueno, pueden entrar más, no necesariamente uno, pero solo se necesitaría uno para hacer la fecundación. Pero hay una cantidad mínima de espermatozoides que se necesitan para que puedan llegar al óvulo. Esta cantidad mínima van a ser los 20 millones que hemos mencionado en esta parte, ¿sí? Los 20 millones. A diferencia del óvulo, el espermatozoide solo tiene un tiempo de vida de 24 horas fuera de la cavidad espermática. ¿Y por qué se da esta diferencia? Porque es muy distinto que el óvulo está todavía dentro del cuerpo humano, en cambio el espermatozoide está fuera del cuerpo humano. Entonces esto hace que tenga un menor tiempo de vida. Vamos a hablar de unas subetapas prenatales, ¿no? Dentro de la etapa prenatal vamos a hablar de unas subetapas. Vamos a iniciar con la primera etapa, que se llama la etapa germinal. Esta se va a dar desde la fecundación hasta la segunda semana. Entonces, propiamente todo el proceso de desarrollo que nosotros tenemos se da a las 36 horas después de la fecundación. Se inicia la multidivisión celular y pasamos de una célula del huevo cigoto a 800.000 millones de células especializadas, ¿sí? También dentro de este proceso se va a dar lo que es el cambio de nombre a blastocito, ¿no? A blastocito le vamos a poner un nombre de blastocito. El blastocito ahorita vamos a verlo en una imagen donde vamos a poder explicar, y también va a tomar forma el disco embrionario. Empecemos a ver por este lado. ¿Sí? Entonces recordemos que la fecundación no se da en el útero de la mujer, sino que se va a dar en las trompas, ¿sí? En las trompas de falopio. Los espermatozoides fecundan y forman una nueva célula que se va a llamar huevo cigoto, ¿sí? El siguiente paso durante estas se comienza a dar la multidivisión celular, ¿no? A 2, a 4, a 6, así, a volverse, hemos dicho, 8.000 millones de células especializadas. En biología esto se denomina como el nombre de mitosis, al cambio a la multidivisión de las células, hasta formar lo que se llama la mórula. Entonces generalmente se llama blastocito cuando ya baja al útero materno y se va a querer pegar en una de las paredes, ¿no? El blastocito, lo que hemos dicho, ¿no? Cambio de nombre. Y acá es donde se forma el disco embrionario. ¿Qué es este famoso disco embrionario? ¿Sí? Igual tenemos acá las imágenes, el ovario cuando va haciéndose la fecundación en las trompas y después baja acá. El disco embrionario es cuando se forman 3 capas, la capa externa, la capa intermedia y la capa interna, que le vamos a llamar ectodermo, mesodermo y endodermo. Para tratar de entenderlo, ¿no? Ectodermo, capa externa, el mesodermo, la capa intermedia, y el endodermo, la capa interna, ¿sí? Pero esto no se da de la misma manera, ¿no? Vamos, si te das cuenta, está en una imagen un poco más pequeña. Creo que la tenemos acá, sí, acá están las capas, ¿sí?
el ectodermo, que es la capa externa, la que tenemos acá afuera, el mesodermo, que es la capa intermedia, y el endodermo, que es la capa interna. Estas tres van a formar los distintos sistemas. Por ejemplo, en el ectodermo vamos a encontrar el sistema nervioso. ¿Sí? Ectodermo, el sistema nervioso. En cambio, en el mesodermo tenemos tres: el sistema muscular, el sistema circulatorio y el sistema excretor. En cambio, en el endodermo, que es la capa interna, vamos a tener el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Bueno, simplemente para entender cómo se va dando este desarrollo dentro de nosotros. Una vez conocido lo que es el disco embrionario, vamos a seguir a la segunda etapa, que se llama etapa embrionaria. Esta va a ir desde la segunda semana hasta la octava semana. Se inicia con la implantación del óvulo en el útero materno, ¿sí? Entonces justamente habíamos visto que acá, en esta imagen, cuando baja a esta posición de pegarse, ¿no? También lo teníamos acá, cuando se implanta, ¿no? Eso se llama, se inicia esta etapa. Es la etapa donde hay mayor vulnerabilidad y se producen los famosos abortos naturales, ¿no? Acá dice abusos, pero es abortos. ¿Qué es un aborto natural? ¿Sí? Entonces, para entender un poquito lo que es un aborto natural, vamos a borrar esta imagen y vamos a ampliarla un poquito. ¿Sí? Se considera un aborto natural cuando baja el óvulo y no se puede pegar a una pared y termina siendo eliminado. ¿Sí? Cuando no logra pegarse y termina siendo eliminado, se lo considera un aborto natural porque no ha podido pegarse bien. Entonces, por eso se lo considera un aborto natural. ¿Sí? Entonces, por eso es una etapa de mayor vulnerabilidad. Y habrás escuchado que a la mayoría de mujeres en esta etapa se dice que no levanten peso, que tengan cuidado de estar saltando, que guarden reposo y demás cosas, pues que generalmente sucede ese tipo de problemas terminando con un aborto natural cuando producen el sangrado. La tercera característica, después de la etapa de los abortos naturales, va a comenzar a tomar forma los brazos, la cara y las piernas. ¿Sí? Estamos llegando, dice, de la segunda semana a la octava. Eso estamos hablando del segundo mes. Entonces acá ya comienza a tomar formita la cara, las manos, las piernas. ¿Cómo sabemos esto? Porque llegando a la segunda semana o al segundo mes ya podemos sacar nuestra primera ecografía donde vamos a ver al niño. De ahí nos vamos a la etapa fetal, que es la última subetapa. Esta va a ir de la octava semana hasta el nacimiento. Entonces, esta etapa se va a caracterizar por la aparición de las células óseas. ¿Cuáles son las células óseas? Las células óseas, no te olvides que son las células que hacen posible la aparición de los huesos. Entonces, estas células comienzan a formarse desde la etapa fetal. Entonces, el feto se va a caracterizar porque va a crecer 20 veces más en tamaño, ¿sí? Y se va a perfeccionar el sistema nervioso. ¿Cómo sabemos esto? Porque va a haber dos elementos importantes. La respuesta al medio, cuando el niño comienza a contactarse mediante pataditas y puñetitos para que se pueda dar origen al conocimiento del mundo externo, y la automantención. ¿En qué consiste la automantención? Es cuando el niño ya no espera que la mamá le dé las sustancias para alimentarse, sino que él automáticamente succiona de la mamá estas sustancias. ¿Cómo sabemos esto? Porque la mamá lo interpreta como los famosos antojos. Como tiene hambre el feto, succiona, entonces la mamá lo interpreta como una necesidad que tiene de ingerir alimentos, y esto se da mediante los antojos, ¿sí? Entonces acá tenemos el feto puede realizar movimientos que reconoce su sexo, ¿no? Entonces en la etapa fetal ya podemos hablar de sexo. Al cuarto mes el aparato circulatorio está terminado, el esqueleto empieza a organizarse. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que a la octava semana, ¿sí?, se inicia lo que es propiamente la aparición de las primeras células óseas? Al quinto mes termina la maduración del sistema nervioso, lo que hemos dicho, la perfección del sistema nervioso. Sexto mes, los bronquios y los pulmones casi están maduros. El séptimo mes ya posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno. Y en su última etapa, el feto completa su desarrollo, se perfecciona su sistema nervioso. No te olvides que el primer órgano que aparece es el corazón, ¿sí? Es el primero que aparece. Bueno, una vez que ya hemos estado en la etapa fetal, nos toca hablar ya de la etapa postnatal.
pero no vamos a hablar a grandes rasgos de la etapa postnatal. Simplemente vamos a hablar de una partecita muy pequeña, que es el nacimiento. La etapa postnatal, no te olvides que es desde el nacimiento hasta la muerte, pero para esto tenemos que hablar qué es el nacimiento. El nacimiento va a ser el paso de un medio intrauterino acuático. ¿Qué significa esto? Intra, que es dentro, uterino, dentro del útero, y como es acuático, o sea que está lleno de agua. El líquido que envuelve al niño y que le da calor se llama líquido amniótico, ¿sí? Y vamos a pasar a qué cosa dice. Vamos a pasar a otro que es externo y aéreo. Externo, fuera del útero, y es aéreo donde nosotros respiramos. La segunda definición que tenemos va a ser el paso de la plena dependencia, que dependemos, que no podemos vivir sin alguien, en este caso de los padres, a la independencia por etapas. Poco a poco nos vamos alejando o nos vamos separando de los papás. Esta es la ley de la naturaleza y también es ley de la vida, ¿no? Entonces, las dos definiciones, el paso de un medio intrauterino acuático a uno externo aéreo, y el otro, que es el paso de la plena dependencia a una independencia por etapas. Acá también tenemos que hablar de lo que es el neonato. ¿Qué se entiende por neonato? El neonato va a ser el recién nacido hasta el segundo mes. Y vamos a darle la fecha más larga, que es el segundo mes, ¿no? En algunos libros vas a encontrar que es hasta el primer mes. Nosotros estamos tomando el término más largo, que va a ser 2 meses. En el neonato vamos a encontrar dos tipos de conductas. Unas conductas que se llaman reflejas y otras que se llaman no reflejas. Acá tenemos, poseen conductas reflejas, y no reflejas. ¿Qué es una conducta refleja y una conducta no refleja? Las conductas reflejas, como lo indica su nombre, son comportamientos automáticos e innatos. ¿Qué es innato? Que es propio del nacimiento. Algunos ejemplos para que entendamos. Por ejemplo, la succión, ¿no? El niño, nadie le enseña a tomar leche, automáticamente se acerca al pecho materno y comienza a succionar. Esto es una conducta refleja que se denomina la succión. El llanto, por ejemplo, también es una conducta innata, ¿no? Porque al niño nadie le enseña a llorar, automáticamente llora. Entonces, esto es una conducta innata y es producto de una conducta refleja, entre las cuales podemos destacar la aprensión, los reflejos. Ya la siguiente tema, en la infancia, vamos a hablar un poquito más de estas conductas, para que no lo tomemos sin darle su debida explicación. En cambio, las conductas no reflejas, las otras que encontramos en el neonato, son movimientos que son no reconocidos. Son conductas que no están dominadas. Ten en cuenta que en el vientre materno no necesitas mucho espacio para moverte, ¿sí? Entonces estás muy apretado ahí. Entonces con las justas mueves tu brazo o mueves un pie. Una vez que naces tienes plenitud de movimiento. Entonces las conductas no reflejas son estos movimientos incoordinados que son producto de todavía no tener conectado nuestro cerebro al cuerpo. ¿Sí? Entonces poco a poco vamos a ir conociendo cómo funciona nuestro cuerpo y ahí vamos a ir aprendiendo cómo debemos mover las manos, cómo mover los pies. Todo este proceso de conexión del cerebro con nuestro cuerpo se da durante la infancia, que son los primeros 3 años. Bueno, muchachos, espero que les haya servido esta primera introducción a lo que es la etapa prenatal. Te habrás dado cuenta que hay muchos dibujitos en los cuales tenemos que repasar para más o menos entender. Esto lo llevas en biología y en anatomía de una forma mucho más completa. Acá simplemente nos interesa dar ciertos alcances de cómo se da este desarrollo. Te habrás dado cuenta que esta primera parte es netamente biológica y no tiene mucha parte de psicología. Entonces esto hace que habíamos dicho dentro de los principios del desarrollo que la maduración de desarrollo es netamente biológica, se refería a esta primera parte, ¿no? Hasta lo que es el nacimiento, todo es netamente biológico. A partir del nacimiento para adelante recién se inicia el desarrollo psicológico. El único componente psicológico que aparece desde la etapa prenatal es el temperamento. Es el único componente psicológico que aparece desde la etapa prenatal. Después es netamente biológico.
Y lo positivo de la infancia es que se inicia nuestro desarrollo psicológico y por eso tiene un grado de importancia. Bueno, no me adelanto más al tema, ya saben que tenemos que trabajarlo esto, repasemos siempre las imágenes que tenemos ahí y nada, que ya nuestro siguiente y último tema de desarrollo humano trabajaremos todo lo que es todas las etapas del desarrollo postnatal. Bueno, espero que les sirva. No se olviden seguirme en mi página de YouTube o buscar, si quieres, el tema anterior o para ir confrontando toda la información que ya hemos hecho. Bueno, se cuidan. Nos vemos la siguiente clase.